Y estamos en línea telefónica con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle. Doctor Calle, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Mañanas Informativas de UCI Noticias. Hola Pedro, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo. De igual manera, gracias por responder la llamada telefónica para que nos siga ayudando, por favor, a esclarecer el panorama. Queremos una segunda opinión constitucional respecto a la validez o no de la renuncia de la vicepresidenta o ex vicepresidenta del país, Mercedes Arauz. ¿Tenía que hacerlo ante el Ejecutivo o podía hacerlo aún ante Pedro Laichea, pese a que el Congreso ya se encontraba disuelto? Bueno, de ayer a hoy día han variado muchas cosas, Pedro, y hay una serie de vacíos constitucionales que no estaban previstos, pero que hay que darle solución, ¿no? Yo creo que en este caso, primero tendría la comisión permanente, el señor Pedro Laichea, bajar el volumen de los ataques y en este caso reconocer al presidente Vizcarra, por una razón. Hasta donde he escuchado, de acuerdo a lo que ellos acordaron, el gobierno estaba en manos de Meche, de Mercedes. Ellos han reconocido, le han jurado lealtad, como le juraron en su época al señor San Román, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Lo juraron, lo proclamaron y a los 3 días nadie le contestaba el teléfono. Un gran error de Meche, pero en fin, son las cosas ya sucedidas, las está rectificando de alguna forma. Se supone que lo sepa bien la gente, que si hubieran actuado de buena fe con Mercedes, tendría que asumir esa presidencia que obtuvo Mercedes el señor Laichea. Pero él se niega a hacerlo. Bueno, se niega porque sabe, no quiere hacer un papelón y sabe que no es lo correcto. Entonces, si están reconociendo eso, de una vez que reconozcan al presidente, para que él, acondicionado por su mensaje al pueblo, también renuncie. Porque entonces está abierto el programa a lo que decían que querían que se vayan todos. Porque estando disuelto el Congreso, no habiendo vicepresidentes, el presidente renuncia e indudablemente se abre el camino para que asuma, en este caso, como una solución no pensada, el presidente de la Corte Suprema, que es el primer órgano del Estado de los tres, y que convoque a elecciones generales de inmediato, ¿no? A ver, doctor Calle, perdone que le interrumpa, y por favor, ¿qué ocurre? Y para que la gente un poco entienda esta figura constitucional, porque muchos aseveran, por ejemplo, si ya renunció Mercedes Arauz, si en el hipotético caso, en el supuesto negado de que renuncie Martín Vizcarra a la presidencia para que se haga adelanto de elecciones, muchos consideran que sería Pedro Laichea quien asuma la presidencia de Perú, y por ese factor el señor Martín Vizcarra no va a querer renunciar para que no le encargue al fujimorismo la presidencia de manera temporal. Un minuto. El señor Pedro Laichea, desde el momento en que no ha explicado y no acepta asumir dentro de lo que él ha llamado la vigencia del Congreso y reconocen a Mercedes como presidente de la República, y no acepta asumir ahí, tácitamente, para usar, en ese caso sí, está reconociendo que en verdad no están vigentes, o sea que están disueltos. Ya. Por eso digo yo, si es que aquí hay voluntad política de pensar en el Perú y quiere dársele una solución, el señor Laichea, en un gesto de los que hasta ahora no se tienen ni en ninguna parte, pero ya ante que no ha querido asumir, fíjese usted, no ha querido asumir el reemplazo de Meche, no ha querido asumir las consideraciones que son las que identificarían la validez de ese Congreso disuelto, bueno, que reconozcan la disolución. Entonces ya no le correspondería a él asumir si es que el presidente renuncia, ¿no? Ahora estamos, doctor Calle, en una situación también de controversia respecto a la interpretación constitucional, si lo que vale son los actos o las interpretaciones. Si es que, por ejemplo... La Constitución, sí, dígame. Claro, doctor Calle, si es que, por ejemplo, el día de hoy comienza a sesionar como está previsto a las 5 de la tarde la comisión permanente, ¿eso se da por sentado que este Congreso acepta y le da la legitimidad a la disolución efectuada por el presidente Martín Vizcarra? No necesariamente, en la medida en que no sabemos en qué sentido se van a pronunciar, ¿no? Porque podrían pronunciarse desconociendo e incluso abandonando o manteniéndose en rebeldía según ellos y convocando a los congresistas. Pero eso sería una contradicción con lo que el apoyo que le han dado a la señora Mercedes.
sería una maldad con todo lo que le han hecho tomar fotos y todo. Lo correcto sería, si hablan de un lenguaje político, ¿no? Y parece que esa era la finalidad de la jugada, digamos, que renuncie y asuma la presidencia Olachea. Obviamente tendría que convocar elecciones, pero puede demorarlas, ¿no? Porque no es igual, no está incluido como en la disolución del Congreso, que tiene que convocarse en no más de 4 meses. Ahí no está incluido eso. Entonces, lo que corresponde en estos casos, pero es una cuestión entendible y tácita, lo que corresponde en la armonía política es que, reunido, como dice usted, la comisión permanente, o antes, reconozcan que ha sido disuelto el Congreso y que ellos funcionan como comisión permanente. Y reconocida la disolución, el señor Olachea ya no es presidente del Congreso en ejercicio. Entonces, en esa cadena de renuncias, ya no le tocaría a él asumir la presidencia de la República transitoriamente. ¿Ya? Como no está establecido, porque hasta ahí no se ha llegado, han habido cuestiones en la historia del Perú parecidas en algún momento. Además, la presidencia de la Corte Suprema es un poder del Estado, uno de los órganos del Estado más importantes. Entonces, cabría que él asuma la presidencia, pero estrictamente, y así lo haría porque no tiene mayor interés político de convocar a las elecciones generales. Ahora, yo le diré, Pedro, que toda esta situación debe meditarse, supongo, los políticos en actividad y los que dicen querer mucho al Perú y tener el respaldo del pueblo, deberían meditar que todo este tiempo han destrozado la Constitución, la han mutado como querían, o la Constitución han demostrado que no sirve pues para las cosas que estamos haciendo en el Perú. Y siendo eso así, en un acto de nobleza, no estar pensando quién gana o quién no gana, podría por un consenso político, porque no está establecido en la Constitución, pero todas las asambleas constituyentes han sido extraconstitucionales, debieron haberlo puesto en esa reforma que hubo junto con la de la justicia, que terminó arruinada, etcétera, etcétera. Debería de repente convocarse una asamblea constituyente. Pero ese extremo lo que consideran que es un tema de los caviares, los comunistas que intentan perpetrar un golpe de Estado e implantar una dictadura aquí en el país. Yo creo que, ¿qué pasa con la gente? La Asamblea Constituyente no es un golpe de Estado, es el poder constituyente, el máximo poder expresado de un pueblo, que puede cambiar todo, sí, puede declarar monarquía, sí, que puede variar el sistema, sí, que puede modificar todo el poder judicial y entrar a todo, sí, es el único que puede hacer una reforma y una transformación potente. Pero yo le recuerdo, primero, que un estadista o un magistrado no está a su fallo en función de a quién pueda beneficiar. Y en eso quiero decirle que un político que ama a su país no puede estar pensando en qué norma hacerla porque puede ganar el otro adversario. Por Dios, que salga y le gane las elecciones. Pero no olvidemos además que cuando llegó el presidente Paniagua, y los invito a los que lo han rodeado, gran amigo, antes de que llegue la Comisión de Constitución del Colegio de Abogados de Lima, en los diálogos del Foro Democrático, etcétera, se reclamaba dos cosas. Un sector, o la reposición de la Constitución del 79, a la que yo agregué que hay que hacer una serie de reformas, o una asamblea constituyente. Lo cierto es que le ganó a Valentín, no sé, las circunstancias, los asesores, nunca se llegó a convocar la constituyente, y los que juraron con su vida defenderla del 79 no la cumplieron en ningún periodo parlamentario en el que el pueblo les dio el cargo, ¿no? Doctor Calle, para ir terminando. Doctor Calle, para ir terminando. El presidente Martín Vizcarra, según la lectura suya, usted ha sido integrante del Tribunal Constitucional. Y he tenido el honor y creo haber estado a la altura del pueblo en su confianza. Y esta Constitución, sin duda alguna, está mostrando muchos vacíos y hasta serias, gravísimas controversias. ¿Tendría que reformarse la integridad de la Constitución o hacerlo a través de una asamblea constituyente, o tendría que hacerse solamente los reajustes necesarios para su perfeccionamiento? Mire usted, yo propuse en Exitosa, antes de esta crisis, que se pudo haber hecho como consecuencia de lo que ahora quieren. Fíjese usted qué curioso, que el pueblo se dé cuenta. Ahora dicen renuncia a Meche, bueno, se adelanta todo.
¿Por qué el Congreso, y eso hablar pasado no me gusta, pero debe dejarse constancia, por qué el Congreso en 2 legislaturas extraordinarias, como se hizo el 2000, no redujo el mandato, pero no solo eso? ¿Por qué ahí no se hizo varias reformas constitucionales, como la reducción del periodo del mandato de verdad a 2 años y medio, como impulsar que el presupuesto de la República dedique no menos del 8% a la educación, como poner el voto voluntario? 2 o 3 cosas que tienen que ver con la estructura del poder, no ingresando al capítulo económico necesariamente todavía, y se hubiera aprobado así, y estaríamos ahorita en convocatoria de elecciones con la Constitución ya reformada. Y miren una cosa, la disposición transitoria hubiera sido que los actuales congresistas no pueden postular porque naturalmente lo manda el referéndum, pero si se habría aprobado la reducción del periodo, en 2 años y medio hubieran vuelto a postular a las elecciones, y habría además reelección de por vida, igual los gobiernos regionales, pero eso no se ha hecho. No se ha hecho, definitivamente. Una pregunta concreta, más. Si usted me permite, sí, dígame. No, dígame usted, doctor Calle, lo escuchamos. La respuesta concreta a su pregunta es que si pudiéramos confiar que la elección del Congreso que viene, o se comprometan, aunque siempre se han comprometido, sería bueno que algún partido político, si hay elecciones generales o parlamentarias, se comprometan bajo un juramento de punto fijo. Yo invito a un punto fijo que todos los que postulen nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo sobre determinados puntos de reforma constitucional, que se comprometan en el periodo a hacerlo. Y entonces eso sí también se puede hacer, ¿no? Porque definitivamente, si no, el único autorizado a hacer una gran reforma es un poder constituyente, que es la Asamblea Constituyente, que no está en la Constitución, ¿eh? Bien, en todo caso queda esa posibilidades que usted nos está planteando en estos momentos, que si hoy día la Comisión Permanente da por sentada y aceptada la disolución del Congreso, todos los actos básicamente que han cometido o que han desarrollado posterior a la disolución a través de mensaje a la Nación y posterior publicación del Decreto Supremo ya queda sin efecto alguno. Y por otra parte, ya no sería Pedro Laichea quien asuma la presidencia del país en su puesto, en el hipotético caso de que Martín Vizcarra renuncie a la presidencia del Perú. Sería el presidente de la Corte Suprema quien asuma las riendas del país mientras se desarrolle un proceso electoral de manera general. Ese es el panorama que usted nos plantea. Ante el vacío, creo que le corresponde, invito a la clase jurídica, pensante y constitucionalistas a rebatirme, pero creo que por consecuencia de jerarquía de poder del Estado, no estando en la Constitución, le correspondería asumir transitoriamente para convocar a elecciones generales. Bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Calle, por la comunicación alcanzada para UCI Noticias. A ustedes por la llamada y muchas gracias, y que sigan celebrando el Día del Periodista y que miremos esto con serenidad. Porque mire usted, yo me despido diciendo lo siguiente: nunca he visto con qué tanta voluntad se le hace daño al país, por Dios, da esa impresión. Yo creo que aquí hay que poner con serenidad las cosas, cumplir sus palabras, todo lo que han dicho, y ir de alguna forma con urgencia a hacer un consenso para poder llevar adelante. Fíjese usted, en vez de ayudar, han frustrado la elección, que en realidad ahora uno se entera que habían denuncias penales, etcétera. Qué poca transparencia. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional es uno de los órganos más importantes, y al que van a llegar, fíjese usted, todos los que se sienten procesados, investigados y con temor a la cárcel y a la pérdida de sus bienes, van a llegar en auxilio. Pero yo le ruego, por favor, antes de despedirme al pueblo y a quienes me escuchan, que le invoquen a la comisión especial que fracasó en la convocatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia. Para la Junta Nacional. Les ruego que, escuchando al doctor Bedoya, que ha sido tan generoso en decir, llamo a los juristas que se presenten a los más importantes, porque solo es un análisis y una opinión sobre un expediente, y de ahí viene el currículo, la trayectoria, la decencia, lo mejor para el Perú. Pero no le han dicho todo al doctor Bedoya. Por eso, siguiendo lo que a él le han pedido que diga, sería bueno que el reglamento, aunque está iniciado por consenso, se rectifique para que en realidad sea lo que ha dicho el doctor Bedoya. Porque si ustedes leen en la convocatoria, es eliminatorio y solo pasan 24. Hay mucho que rebuscar sobre esos procedimientos. Sin embargo, doctor Calle, no me corte, por favor. Ya sé que se ha despedido, también lo he despedido yo, pero quiero hacer una pregunta más ahora que menciona el tema de la selección que se hizo el lunes de la mañana del nuevo integrante del señor Ortiz de Ceballos para magistrado del TC.
Con la no publicación, porque es un Congreso que aún estaba en funciones, pero con la no publicación en el Diario Oficial del Peruano de esa votación parlamentaria, ¿queda sin efecto su designación? No solamente eso, ahí hay un problema mayor hasta donde ustedes periodistas informaron. Tengo entendido que la elección fue impugnada y pedido una reconsideración por ciertas situaciones de votos fraudados, ¿no? En el caso de la excongresista Foronda. Claro, a lo que se ha llegado, ¿no? Y si usted puede fraudar o falsificar un voto o un documento, puede hacer más, ¿no es cierto? Entonces, eso revestía de nulidad, pero tenía que pronunciarse el mismo Congreso. No lo puede hacer, no es su facultad de la Comisión Permanente. Pienso, en mi criterio, que eso quedaría en el limbo hasta que asuma un nuevo Congreso y revise la impugnación hecha, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Calle, por la comunicación alcanzada. A usted. Ahora sí. No olvide lo de la Junta de Justicia. Vamos a tomar muy en cuenta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Ha sido el ex magistrado, ex integrante del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, dando más luces sobre lo que en realidad tendría que ser el destino del país. Tremendo problema el que se sigue gestando. Y si la gente finalmente, o si aquellos parlamentarios que consideran que Martín Vizcarra tiene que renunciar para que sea Pedro Laichea quien convoque a unas elecciones generales y de esta forma dejando en este epílogo de esta crisis al fujimorismo en el poder del país, termina saliendo el ex magistrado del Tribunal Constitucional, ex magistrado Fernando Calle, aseverando de que no es así. Porque si finalmente la Comisión Permanente termina asumiendo que la disolución del Congreso ha sido efectuada mediante la sesión, entonces Pedro Laichea ya deja de ser presidente parlamentario y solamente es el presidente de la Comisión Permanente. Y al no ser presidente del Congreso, según explicación del constitucional del ex magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Calle, al no ser ya Pedro Laichea presidente del Congreso, quien tendría que asumir sería el presidente de la Corte Suprema del país. Y él tendría que finalmente llevar adelante este proceso electoral de manera general.